están con el micrófono apagado. Esa sería la idea para poder avanzar y que no se escuche tanto ruido. El día de hoy tengo programado que repasemos un poco sobre la Comisión Interamericana, unos 10 minutos nada más para si hubiera algún tipo de pregunta sobre la Comisión Interamericana. Vamos a hablar sobre la Corte Interamericana y dejaremos un espacio pequeño al final para los simulacros, ¿no? De alguna manera espero que sigan trabajando en la defensa de sus casos. No he podido dejarles tareas precisamente sobre eso para no llenarlos de tareas. Sé que pues esta modalidad virtual ha traído ese trabajo para ustedes, ¿no? Como muchas tareas y demás, entonces yo he intentado que no dejen de hacer y que vayan complementando la clase, pero tampoco saturarlos de tarea. Entonces, bueno, retomar un poco el tema del simulacro, porque ya iniciaremos la semana siguiente con los simulacros, será importante que vengan preparados. ¿Cómo vamos a llevar a cabo los simulacros? Va a ser a través de esta videollamada de igual manera. Es importante que los participantes que les toque competir ese día pues lleguen muy puntuales, ¿no? Porque sí tenemos que empezar a la hora en punto y terminamos a la hora muy justos. Muy bien, entonces sobre Comisión Interamericana, les he subido estos videos, también vayan tomando notas o si tuvieran algún comentario, espero que esto les haya servido. Cuando tuvimos nuestra primera llamada y me percaté que no todos se podían conectar, hay algunos de sus compañeros que no tienen acceso a internet, por ejemplo, o a computadora, consideré que eso iba a ser una desventaja a la hora de que ellos pudieran acceder al material. Entonces, bueno, opté por la grabación de estos videos. Espero que a todos les haya funcionado. He detectado que sí los ven, pero también he detectado, porque YouTube nos dice qué promedio duran viendo el video, y videos de 40 minutos, ahí el promedio sale que lo ven 9 minutos. Entonces ahí cuidado porque eso pues, podría al final tener una repercusión en la calificación, ¿no? Si no están adquiriendo el contenido de alguna manera en la materia, que bueno, he intentado que de todas las vías pues les llegue el conocimiento. Como hemos platicado entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues es este primer órgano de nuestro sistema interamericano. El sistema interamericano se inspira de alguna manera en el sistema europeo, del cual ya hemos terminado de platicar, en el que cuando nace lo hace con dos órganos, una Comisión Europea y una Corte Europea. Sin embargo, ellos transitan más adelante a quedarse con un solo órgano y eliminar a la Comisión Europea. En el caso del sistema interamericano y el africano, que fueron influenciados de alguna manera por este sistema europeo, no han cambiado su procedimiento, su formación, siguen siendo dos órganos. Hablamos entonces en una primera instancia de la Comisión Interamericana como este órgano de la OEA, un órgano que surge en el marco de esta Organización de Estados Americanos con la intención de ser un órgano principal y autónomo encargado de velar por la protección de los derechos humanos en el continente y además, muy importante, ser un órgano consultivo. Eso fue la idea con la que nace la Comisión, ser un órgano que pudiera asistir a los estados en materia de protección de derechos humanos. No se veía todavía hacia enfrente muy claro el tema de un sistema interamericano de protección de derechos humanos como ya lo tenemos hasta ahora. Nace la Comisión Interamericana, ciertas facultades, yo ahí les hablé de algunas y sobre todo de las 4 principales, que son las relatorías, las visitas in loco, investigaciones in loco, las peticiones individuales, por supuesto, que son estos casos concretos en los que una persona o un grupo de personas alegan violaciones a derechos humanos y entonces tienen que ir forzosamente a presentar esta demanda primero ante la Comisión Interamericana y solamente si la Comisión lo determina, el caso puede subir a la Corte. ¿Cuándo los casos pueden subir a la Corte? Cuando, dictando una resolución, una recomendación propiamente a los estados, el Estado no acata la resolución, es decir, no cumple las medidas que le han recomendado, no se presenta en algunas ocasiones, es decir, se mantiene al margen de lo que ha dictado la Comisión Interamericana. Es el caso, digamos, cuando uno puede subir a la Corte Interamericana. Si, por ejemplo, el Estado demandado cumple las reparaciones que le indica la Comisión Interamericana, el caso podría cerrarse ahí, no tiene que subir el caso hasta la Corte Interamericana. Pero sabemos que pues, bueno, hay muchos casos en los que los estados no cumplen frente a la Comisión Interamericana y entonces viene la Corte con sus facultades jurisdiccionales a pronunciarse sobre el asunto. No, ahí ustedes me van diciendo si, ahorita que cerramos este primer bloque, si tienen alguna duda respecto de la Comisión Interamericana. Recordemos que para presentar
peticiones ante la Comisión Interamericana, hay que presentar el formulario debidamente cumplimentado. Ya lo vimos en un video de la sesión pasada, cómo se llena el formulario. Hay incluso un documento para decirte cómo llenar un formulario. Si se dan cuenta, es de muy fácil acceso y de llenado. Hay que adjuntar las pruebas y mandar, incluso te da 4 opciones para mandar, ¿no? A través de correo electrónico, de un fax, de la dirección postal o incluso dentro de la misma página. Entonces, distintas opciones para hacer que este acceso al sistema sea sencillo y, por supuesto, gratuito. Entonces, aparte de eso, tienen que agotar los recursos internos del Estado y, si no, demostrar de alguna manera que había o que opera alguna excepción a este tema. Presentarlo dentro del plazo de 6 meses y que no esté pendiente de otro procedimiento internacional o que no se hayan pronunciado ya en otro procedimiento internacional. Si el Estado tiene ratificado el tratado internacional, tiene ratificada la competencia de la Corte Interamericana, el caso puede seguir. Platicaba ahí en un fragmento que la Comisión Interamericana, ser un órgano de la OEA, pues puede pronunciarse sobre los órganos que forman parte de la OEA. Y entonces ahí veremos a países que, por ejemplo, no estamos familiarizados en la Corte, como Estados Unidos. Estados Unidos nunca ratificó la Convención Americana y no ratificó la competencia contenciosa de la Corte. Por lo tanto, solamente la Comisión Interamericana puede conocer casos contra Estados Unidos. Y entonces se fundamentan en una declaración que surge en el marco de la OEA. Y así sucede con diversos estados que se alejan del sistema interamericano como tal, pero que por ser parte de la OEA sí se puede pronunciar la Comisión Interamericana. Voy a ver si no he escrito algo. Bueno, en ese sentido, lo último que hicimos, el día de ayer se les venció, me parece, la fecha para hacer la entrega de la tarea sobre el caso de Paulina Ramírez Jacinto. Entonces vamos platicando un poquito sobre eso. Voy a seleccionar un nombre ahí para que se active su micrófono y nos platique. Fernando Cuellar hizo la tarea, leyó sobre el caso de Paulina Ramírez Jacinto. ¿Nos puede platicar un poquito de qué trató el caso? Sí. Gracias. Pues en la ciudad de Mexicali, en el año de 1999, me parece, a esta persona, Paulina Ramírez Jacinto, entraron creo que fuera a su casa y pues fue víctima del delito de violación y posteriormente hubo una reactivización, por así decirlo, por parte del Estado mexicano en cuestión de la coaccionaron para de que de una u otra manera ella no realizara un aborto. Entonces fue esto lo que por la época, o sea, fue hace poco más de 20 años, a lo mejor la sociedad muy conservadora en ese tiempo, pues es ahí donde yo creo se vulneró, ¿no?, los derechos humanos de que ella tomara su decisión sobre tener o no a este hijo producto del delito de violación. No sé qué, pues eso es en parte lo que tengo conocimiento sobre el caso. Ok, gracias. ¿Alguien más voluntariamente que me quiera platicar sobre si cuáles fueron, qué detectaron como las fallas del Estado en este primer momento en el que Paulina se acerca ya, o sea, digamos desde que presenta la denuncia por el delito de violación, esta serie de errores, digamos, del Estado? Yo, profe, ¿Hay fiesta en su casa? Yo creo que la autoridad no tomó las medidas que le correspondían en ese momento, porque dice que
acudieron al momento de haber sucedido esa violación, acudieron ante el Ministerio Público, pero ellos no le proporcionaron la información correspondiente, como era una pastilla para que tuviera efecto abortivo, algo así. Y también creo que también tanto la autoridad en el sentido de tomarse las cosas más en serio. Era así como que, venga después, o vaya luego, venga otra vez. Y la estuvieron haciendo, no sé, como que no sabían cómo reaccionar en ese momento, por haber sido una menor de edad, tenía 14 años cuando sucedió esto. Y pues básicamente pasó el tiempo y, bueno, no, ya me confundí. En la legislación mexicana también se establece que por delito de violación el aborto no iba a ser penalizado. Y ellos no le dijeron eso a lo que era la madre de Paulina. Y yo siento que omitieron eso, no proporcionar la información correspondiente para que se llevara a cabo las medidas. Ok, bien, entonces resumamos un poco ahí. En 1999, Paulina sufre una violación por parte de una persona particular, digamos, ahí no había todavía la interferencia de un Estado. Ellas acuden, su mamá y Paulina, a poner la denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público entra en el primer error porque no ofrece la posibilidad de la pastilla del día siguiente para, en estos casos, evitar el embarazo, ¿no? Ahí viene el primer error. Ellas se van a su casa, a las semanas detectan que Paulina está embarazada producto de esa violación, acuden de nuevo al Ministerio Público, quienes le otorgan la resolución para que pueda practicarse el aborto. Ustedes conocen el Código Penal, establece que el aborto en Baja California se podrá realizar siempre y cuando haya peligro en la vida de la madre, corra peligro en la vida de la madre, haya inviabilidad del feto o sea producto de una violación. Entonces, legalmente Paulina podría efectivamente abortar. Entonces, acude al Hospital General de Mexicali, que era el hospital que ha designado para ello. Exactamente, así es. Parece que ahí hubo interferencia incluso hasta del Procurador General del Estado. Hay muchas irregularidades en ese caso en concreto, ¿no? De hecho, al final se plantea que Paulina y su mamá de alguna manera aceptaron la solución amistosa por presión del propio Estado, ¿no? Porque si se dan cuenta, digamos, este acuerdo que llegó la víctima y el Estado no es tan bueno, no es tan protector para la víctima en este caso, ¿no? Y entonces ahí vamos a entrar también un poco a las críticas. ¿Dónde vienen los siguientes errores? Esta vez por parte del Hospital General. El hospital se negaba a practicar la interrupción del embarazo, decía que no había anestesiólogos, que no había ginecólogos, que estaban de vacaciones. El director del hospital le lleva a un sacerdote para, obviamente, infundir la posición de la Iglesia Católica frente a la interrupción del embarazo. Un par de mujeres le presentan videos violentos acerca de un aborto más avanzado que ni siquiera se ajustaba a la realidad de lo que iba a ser la interrupción, en este caso de Paulina. La someten a un ayuno por 8 días sin realizarle, solamente dando largas para la práctica de este aborto, hasta que finalmente amenazan a la mamá de Paulina, le dicen si se hace la interrupción del embarazo, a su hija le puede pasar tales cosas, incluida la muerte, y eso va a ser su responsabilidad, ¿no? Hay que aclarar que Paulina y su madre son una familia humilde, de escasos recursos, que ante tantas presiones terminaron por ceder, y entonces la madre ahí desistió de seguir con la interrupción del embarazo, y finalmente pues Paulina se convirtió en madre a los 14 años, producto de esta violación. En este momento el hijo de Paulina debe de tener cerca de 19 años. Si a alguien le quedó la duda y investigó por ahí, se dará cuenta que Paulina, pues a pesar de lo que se les concedió ahí y demás, pues tampoco ha sido un camino fácil, porque cada vez que cambia la administración, tienen que volver a insistir que por una orden de la Comisión Interamericana, por este acuerdo de solución amistosa,
a Isaac que su hijo tiene que seguirle pagando los estudios y diversas cuestiones. Nunca fue así el camino tranquilo, digamos, con esta resolución, sino que hubo que insistir e insistir sobre lo mismo. Déjenme, voy leyendo sus comentarios para que no se nos pase nada. Sí, totalmente. Ahí lo que hizo el personal médico es que estaba, pues, primando su opinión, que es que el aborto no debería de darse, sobre la legislación o sobre sus propias actividades, ¿no? Sus propias obligaciones. Aunque un médico sí puede argumentar no practicar el aborto por razón propia, sí tiene que conseguir el Estado quien lo haga, ¿no? Bueno, finalmente Paulina no obtiene nada en sede interna. Ella finalmente pues, es obligada a ser madre, que no es una cosa menor. Quienes incluso estudian más sobre estos temas, pues hacen referencia no solamente a que será madre de un niño que no buscó, que no deseó y demás, sino los impactos que tiene el embarazo en una mujer, ¿no? Quienes sean madres en el grupo creo que no me dejarán mentir, pues bueno, no es una situación, bueno, no para todas, puede variar, pero su cuerpo cambia, los desajustes hormonales, el cabello, o sea, son ciertas cuestiones que de alguna manera obligas como Estado a una niña de 14 años a pasar por ello, ¿no? Exactamente, ¿no? Los efectos psicológicos también debido a este cambio hormonal, como puede ser depresión, pre y postparto. Una vez que llega el caso a la Comisión Interamericana, el Estado estaba muy claro en que pues había fallado terriblemente en este caso. Entonces decide llegar a un acuerdo de solución amistosa. Le dice a Paulina, en este caso, estoy consciente de que efectivamente violamos tus derechos y entonces quiero llegar a un acuerdo contigo, ¿no? No esperemos a llegar a una resolución de la Comisión ni de la Corte propiamente. Vamos a resolverlo en este momento. Y entonces, ¿qué hace el Estado? A mí, de primer momento, me llama la atención una cosa. Fíjense cómo en la resolución, y ahí se les fueron ciertos aspectos a la Comisión Interamericana, hablan de Baja California como el responsable. Eso es una falla. ¿Por qué? Porque una vez que se presenta un caso ante un sistema, un órgano internacional, ya no es el error, lo vimos por ejemplo con Paulina Rubio, o sea, ya no se está señalando en particular a la televisora o en este caso al Hospital General de Mexicali o a Baja California como entidad federativa, sino se está juzgando al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de Paulina, ¿no? Por no proteger los derechos humanos de Paulina. Entonces, hacer referencia a Baja California de alguna manera era como una forma en la que el Estado mandó la responsabilidad a Baja California, que aunque si bien se origina en Baja California, la responsabilidad era de todo el Estado. Entonces ahí el primer imprecisión de mi parte, lo considero así, que hubo en esta solución amistosa. Y luego vienen las medidas de recomendación, de reparación. ¿Qué opinan sobre las medidas de reparación? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Hay alguien? Mi jefa de grupo. Ah, bueno, ya apareció alguien. Pues en su mayoría siento que así como trataron de cuestionarle, asustar a ella y a la madre, en las reparaciones tratan como de comprarla, con apoyo para vivienda, con apoyo para los útiles, con apoyo para esto, con apoyo para el otro. Siento que realmente pues no están reparando el daño, si bien el daño que ya le ocasionaron pues es irreparable, pero como usted bien lo dice, el camino no ha sido nada fácil y parecieran simples promesas económicas que ella tiene que estar correteando todo el tiempo. Y pues no se me hace nada justo. Entonces, ¿dónde está lo amistoso? Si están dejando en paz al estado de Baja California, pero ella tiene que estar todavía lidiando con ese tipo de problemas. La crítica que platicábamos en el caso del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo es muy criticado porque en ocasiones parece que se dedica a ser un ente multador para los estados. Ah, violaste derechos humanos, ahí está, paga este dinero. O sea, si concentras la violación a derechos humanos en un tema económico, desvirtúas. Porque lo menos que busca una víctima o una presunta víctima, y eso casi se los puedo asegurar, aunque pueda haber alguna excepción por ahí, es el tema económico.
buscas mucho, mucho más allá de una cuestión económica. ¿Y qué hizo el Estado? Casi, casi que, porque lo dicen ahí, de Baja California en ese sentido, pues dijo, a ver, le voy a dar 220,000 pesos para una vivienda. ¿Suena mucho? Puede ser. Convertámoslo a dólares, que es como funciona nuestra frontera. Pues daba para algo modestamente, ¿no? O sea, tampoco una gran suma de dinero. 20,000 pesos para una pequeña empresa. Una computadora y una impresora. El Estado tuvo o sintió la necesidad de poner en una solución amistosa que le estaba dando una computadora a Paulina Ramírez Jacinto. Le otorgó bueno, esta parte a lo mejor sí un poco más positiva, seguridad tanto de salud física como mental para ella y su hijo. Hizo, por ejemplo, el tema de pagar los estudios de su hijo hasta que cumpliera la mayoría de edad o hasta que concluyera la universidad si seguía estudiando después de la preparatoria. Sin embargo, ahí llama la atención que no incluyó a Paulina. O sea, ¿por qué Paulina, siendo una niña de 14 años, cuando es obligada a ser mamá, digamos, perdón, por el Estado, no tuvo un seguimiento de su nivel educativo? ¿No? No, el Estado no protegió en ese sentido, protegió a Isaac nada más, ¿no? Que su hijo. Entonces, sí, la crítica a esta solución amistosa, que de alguna manera tiene que supervisar la Comisión Interamericana y que no se hizo de alguna manera, es que se centró en un tema meramente económico y perdió de vista distintos temas, como por ejemplo el reconocimiento del Estado, que de alguna manera se hace con la solución amistosa, pero esta disculpa pública que tendría que ofrecer el Estado si el caso hubiera llegado, por ejemplo, a lo mejor a la Corte y la Corte hubiera estimado dar esta resolución. Y sobre todo las garantías de no repetición. Alguna vez platicamos sobre eso. No se trata, el sistema interamericano trata de no impactar solamente el caso concreto, sino exponenciarlo. Es decir, ¿qué pasa con todas aquellas personas, menores de edad o no, que han sido violadas en el estado de Baja California? No, Paulina no va a ser la única a la que el Ministerio Público le negó la posibilidad de practicar la interrupción del embarazo, o el mismo hospital, cuando anteponen esos otros principios sobre la actividad que tienen que realizar, ¿no? Y entonces, ¿dónde estuvo la legislación? ¿Dónde estuvo la sanción, por ejemplo, a los responsables, al director del Hospital General de Mexicali, la destitución, por lo menos, una sanción administrativa, algo que de alguna manera permita que esto no vuelva a repetirse? Y entonces ahí viene la crítica. ¿Por qué la Comisión Interamericana no fue más dura con el Estado? Ahí, bueno, existen distintas posiciones. Una puede ser la carga de trabajo, o sea, malamente posiblemente perdió de vista esta solución, pero también hay que situarnos en el tiempo. Para cuando se llega esta solución amistosa era 2003, si mi memoria no falla. Entonces, pues también había poco desarrollo en estos temas, ¿no? O sea, hablar de la interrupción del embarazo no era un tema tan común, de derechos de la mujer, estas particularidades del caso de Paulina, pues bueno, no estaban tan desarrolladas en ese momento en el derecho internacional de los derechos humanos, y eso pudo también haber afectado, ¿no? Se dice que si el caso hubiera llegado a la Corte tampoco hubiera tenido tanta posibilidad, ¿no?, de impactar. Yo creo que sí. Sin embargo, pues bueno, al final de cuentas, pues fue una resolución que de alguna manera avala la Comisión Interamericana de Solución Amistosa, que se fue con ciertas, pues con ciertos errores, si los podemos llamar así, ¿no? Señalamientos cuestionables que nosotros consideraríamos de ese modo. Pero bueno, ahí solamente alguna. En realidad, las resoluciones que emite la Comisión Interamericana, las recomendaciones, sí ya procuran que contenga todas las medidas de reparación que señala el sistema interamericano. Desde la restitución, si fuera el caso, la indemnización, la satisfacción, las garantías de no repetición y en su momento también la rehabilitación, ¿no?, que implica la salud física y psicológica. Pero bueno. Entonces, esa nada más para que conocieran ahí un caso muy local, muy sonado, que a lo mejor ustedes todavía ni nacían, me parece, o estaban por nacer, pero que de alguna manera sí fue emblemático. Hasta ustedes siguen escuchando este caso porque pues puso al estado de Baja California, particularmente a la ciudad de Mexicali, y no, pues no hace tantos años, ¿no?, unos 19. No todos los casos que llegan a la Comisión Interamericana, incluso sobre México, han llegado a la Corte. De hecho, tenemos por ahí 11 casos ante la Corte Interamericana. Ante la Comisión debe haber un poquito, muchos más.
Les digo, esos suben cuando el Estado no acata, ¿no? Las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Es muy común que un Estado llegue a una solución amistosa, como el caso de Paulina, no es tan común, pero sí se puede llegar a dar, ¿no? Esto es solamente cuando el Estado decide aceptar las violaciones a derechos humanos y opta por mejor ofrecer una modalidad de reparación y no someterse a todo el procedimiento que implica el sistema interamericano. Bueno, creo que por ahí habremos terminado el tema de la Comisión Interamericana. ¿Alguien tiene dudas? Si quieren ir prendiendo su micrófono para preguntar, adelante. Yo tengo una profesora, no tuvieron representante legal, ¿verdad? ¿Fueron ellas directamente, la madre? ¿Sí tuvieron representante legal? No, sí tuvieron representante legal. Creo que por ahí en el video anterior de dudas y preguntas que me hicieron del Tribunal Europeo les comentaba un poquito sobre esto. Casi siempre, aunque se prevé que una víctima pueda llegar sin abogado al sistema, casi siempre cuando una presunta víctima llega al sistema es porque alguna organización que se encarga de la defensa de los derechos humanos acoge de alguna manera a esta víctima y se ofrece para darle seguimiento y para llevar los casos al sistema. Quiero decir, hay organizaciones que se dedican a captar casos en los estados para litigarlos en el sistema interamericano. Y entonces, gratis, representan a las víctimas. ¿Qué obtienen ellos? Como son organizaciones no gubernamentales, obtienen subsidios del Estado. Y entonces ellos así se sostienen, de donaciones incluso privadas, y llevan casos ante el sistema. De hecho, se considera mucho mejor que una organización lleve tu caso al sistema interamericano que un abogado particular. ¿Por qué? Porque la organización tiene ya todo el conocimiento para llevar un caso al sistema interamericano. O sea, ellos ya se volvieron súper habilidosos, tipo un agente del Estado, para litigar casos en el sistema, porque no es la primera vez que presentan, ya es continuo, conocen la jurisprudencia de la Corte, conocen el procedimiento, conocen las funciones, y entonces se mueven mucho mejor dentro de un proceso, ¿no? Entonces es muy común que las víctimas sean asesoradas, incluso invitadas a llevar el caso a esta instancia internacional por una organización civil. En la primera parte del documento, ahí pueden encontrar quiénes son las organizaciones, porque fueron varias, creo que son 3, las que llevan o asisten a Paulina para llevar el caso a la Comisión Interamericana. Entonces, esas organizaciones son las que representaron a Paulina. Y prácticamente les digo, todos los casos funcionan más o menos igual. Alguna vez tuve oportunidad de tener clases con la que era directora de SEGIL, que es una de esas organizaciones, por cierto. Era directora de SEGIL Brasil, Argentina, Chile, y ella nos contaba, y ahí me di cuenta de cómo funcionan, ¿no? Estaban llevando un caso sobre una comunidad indígena en Perú, contra el Estado de Perú, por supuesto, y ellos decían, alegamos incluso violaciones a un derecho humano que sabíamos que no era violación a derechos humanos, o sea, que no se había violado, pero lo alegamos para que la Corte se pronunciara diciendo que no, pero al decirnos que no, crea jurisprudencia. O sea, vean qué interesante, ¿no? O sea, lo que buscaban obtener una respuesta negativa de la Corte, pero en la negativa de la Corte obtenían jurisprudencia para decirles, si eso no es violación a derechos humanos, entonces esto sí es violación a derechos humanos. Y con eso proteges a otras víctimas que sí puedan encuadrar en esa situación. Entonces es bien interesante porque incluso no solamente son expertos, sino también ya juegan con el sistema. Quieren obtener más información, quieren enriquecer más la jurisprudencia, quieren que la Corte se pronuncie sobre cierto tema, aprovechan y solicitan o dicen más para que la Corte se pronuncie, ¿no? Bien interesante. ¿Alguna otra pregunta? Voy leyendo los comentarios. ¿Alguien? ¿No? Exactamente, ya hay una estrategia. Ahí están, David Díaz ya nos puso quiénes son, el Centro de Derechos Reproductivos y Alay de FOPA. Esas son las organizaciones, exactamente, esas son. Algo más me falta. Hay alguien aquí pregunta, Vanessa Pérez, sobre el juez ad hoc. El juez ad hoc es el juez como a medida. Invitan a alguien en particular para que participe en el caso, ¿no? Por ejemplo, algún experto en la materia, y puede ser no juez, o sea, no es un juez propiamente de la Corte Interamericana, sino que invitan a alguien a participar debido a su
experiencia o cierto tema. Es un juez solamente para el caso concreto. No es tan común tampoco, pero sí puede haber invitados en algunos casos. Por ejemplo, el que es juez tijuanense, mexicano, egresado de la UABC, que fue presidente hasta enero de la Corte Interamericana, Ferrer McGregor, fue un juez ad hoc en la Corte antes de ser juez ya elegido por la Asamblea General de la OEA. Entonces, por su experiencia pueden invitarlos a participar como jueces ad hoc. ¿Alguna otra pregunta? Estoy pendiente. A ver, comentario. Creo que ya. Bueno, si tuvieran otra pregunta, de todas maneras, si se dan cuenta en el calendario que les publiqué el otro día, el lunes, vamos a seguir en contacto. La idea es que la siguiente clase les voy a dar un video porque les quiero hacer una mezcla de varias cosas, enseñarles las audiencias de la corte, un poquito también para que se familiaricen para el simulacro. Y el próximo jueves estaríamos empezando los simulacros. En los simulacros, pues nos vamos a conectar aquí por videollamada, entonces si hubiera algunas dudas todavía sobre temas del sistema interamericano, podríamos dejar unos 3 minutos al final de la clase para que hicieran sus preguntas, ¿no? O ya buscaríamos la forma, ¿no? A lo mejor preguntas en una publicación y yo ya les voy respondiendo a cada uno. Bueno, vamos a hablar ahora de la Corte Interamericana. Si no hay dudas ahorita de la comisión, vamos a pasarnos a la Corte. Quisiera dar la introducción para que ya en las siguientes clases podamos avanzar un poquito más fluido. Voy a ponerles presentar para que puedan ver la presentación. Aquí lo que nos permite es que visualicen mi pantalla en la página donde estoy, que en este caso es Safari. Entonces, les voy a presentar el PowerPoint desde aquí. ¿Lo pueden ver? Si alguien me confirma, porque me salí de la llamada. Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, aquí está la presentación de la Corte Interamericana, y no actualicé la fecha ni el grado, porque actualicé otros detalles, ¿no? En este caso, se las voy a hacer llegar. Siempre estas presentaciones puedo hacérselas llegar en su momento, pero ¿saben qué? A ver, déjenme revisar algo, porque creo que tengo un error aquí. Bueno, vamos a avanzar con eso. Sí. Bueno, se las voy a hacer llegar. Vamos a platicar entonces sobre la Corte Interamericana, brevemente algunos datos también, dónde está la Corte, así como la comisión está en Washington, D.C., en Estados Unidos. A veces me preguntan por qué si Estados Unidos no forman parte del sistema, están como sede de un órgano del sistema. Es porque la Comisión Interamericana surge en el marco de la OEA y entonces se quedó en territorio de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sí forma parte de la Comisión Interamericana, digamos. Entonces está en Washington, D.C., y la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica. ¿Por qué está ahí? Los estados se ofrecen para ser la sede de ese órgano. En este caso se ofrecieron distintos, que busca la Asamblea General de la organización para, de alguna manera, depositar un órgano en un país, busca que el país sea seguro, porque ahí van a vivir los jueces de distintas nacionalidades, los abogados de distintas nacionalidades, van a ir víctimas de derechos, de violaciones a sus derechos humanos, van a ir abogados, van a ir pasantes, distintos, digamos, van a ir participantes de universidades, etcétera. Entonces tiene que ser un lugar seguro para ellos. Entonces, en su momento la decisión se centró mucho en el tema de que San José era un estado con bajos índices de delincuencia, de violencia, y además ni siquiera tiene milicia, ¿no? Es un país como muy pacífico en ese sentido, y entonces pues se decidió que la sede de la Corte Interamericana estuviera en San José, que además es digamos, relativamente sencillo para nosotros llegar. Nosotros estamos un poquito retirados de la Ciudad de México, será un vuelo de 3 horas, pero si ustedes están en Ciudad de México, en 3 horas están en San José de Costa Rica. Entonces, relativamente sencillo y por lo tanto hasta económico llegar a la Corte. Ya al final les platicaré que la UABC tiene un convenio con la Corte Interamericana y ustedes, si todavía están en tiempo de hacer ese tipo de movimientos, podrían realizar sus prácticas profesionales en la Corte Interamericana. Anualmente la Corte acepta a un estudiante de UABC. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, el año pasado no se fue nadie, ¿no? Entonces, es una lástima que se esté desperdiciando ese espacio porque no haya personas interesadas de alguna manera en irse. Ahorita sí teníamos a alguien ya con el procedimiento avanzado y todo,
pero pues por la situación no sabemos qué vaya a pasar porque a ella le correspondería irse en agosto. Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Los instrumentos que rigen al sistema, pues bueno, tiene la Corte Interamericana un reglamento y un estatuto. Ahí se detallan ya sobre el procedimiento en particular ante la Corte. Eso no me centraré mucho ahí, nada más que sepan sobre eso. Los jueces, quienes integran la comisión actualmente, pues está la jueza Elizabeth Odio Benito, ella es la presidenta actual. A partir de enero de 2019 toma posesión como presidenta de la Corte y con eso se convierte, por cierto, creo que es la segunda en ocupar la presidencia y es la número 5 en jueza de la Corte Interamericana durante más de 20 años. Entonces, de hecho, Elizabeth Odio Benito, a ver si les subo el video, hace poco hizo un pronunciamiento en el que invita a los estados a proponer a estas mujeres capaces para ocupar los puestos en el sistema interamericano, porque no puede ser que solamente haya habido 5 juezas en la historia de la Corte Interamericana, que es el máximo tribunal de derechos humanos, ¿no? Está el juez Eduardo Biogrossi de Chile, el juez Humberto Sierra Porto de Colombia, Eduardo Ferrer MacGregor, que es el juez mexicano, ahí se me olvidó borrarle presidente, él ya no es presidente, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni de Argentina, el juez Dionisio Patricio Pazmiño, que es actualmente el vicepresidente, y Ricardo Pérez Manrique, que es el último juez que se incorporó, me parece que el año pasado, de Uruguay. Aquí está la composición actual de la Corte, para que los ubiquen. El de aquí en medio alto es Eduardo Ferrer MacGregor, que es el mexicano, ¿no? Investigador de jurídicas de la UNAM. Aquí está la sala de audiencias de la Corte Interamericana. Si ustedes ya exploraron alguna audiencia, así sesiona la Corte Interamericana con sus 7 jueces sentados ahí atrás, enfrente de estas banderas, representando a todos los países que forman parte del sistema. Y obviamente en medio va a estar presidiendo el que sea el juez. En ese momento era Roberto Caldas, aunque ya no es así, ¿no? Les voy a actualizar ahí la foto. ¿Cómo elegimos jueces en la Corte Interamericana? Ahorita me voy a ir un poco más rápido platicándoles. Ustedes van a tener la presentación para que puedan dar lectura a más detalles y sobre todo porque esto no es la sustancia, ¿no? Nada más es un poco que ubiquen el tribunal. ¿Cómo se van a elegir? Los jueces se eligen a través de una terna que presentan los estados. Obviamente designan a las personas con mayor experiencia en materia de derechos humanos y tal, proponen una terna cuando hay algún espacio vacío a ocuparse de un juez, y entonces la Asamblea General de la OEA es la que vota para decidir quién va a ser juez o jueza de la Corte Interamericana. Ahorita, pues bueno, van rotando, nunca pasa igual que con la Comisión Interamericana, nunca cambian todos los jueces de un solo momento, sino que se va yendo uno y uno y uno para que los procedimientos sigan teniendo su seguimiento. E incluso si eres juez y ya te toca dejar el puesto, pues te toca terminar todas las sentencias que hayas tenido a tu cargo y entonces sí ya te podrás ir, para no empezar de nuevo un caso, ¿no? O algo por el estilo. El tiempo del mandato de los jueces duran en su cargo 6 años y pueden incluso reelegirse por un periodo más. De hecho, ahorita la composición de la Corte pues es de jueces que ya están sobre su segunda vuelta. Incluso el mexicano Eduardo Ferrer MacGregor ya debe ir casi sobre su segundo año del segundo periodo. No es muy habitual que repitan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es la primera vez que lo lleva esta niña, ¿no se lo lleva? No lo lleva. Quien trae micrófono prendido, por favor. A ver, déjenme, creo que lo puedo apagar yo, pero no ubico quién es. Déjenme apago el micrófono. Creo que ya está. ¿Cómo se nombra el presidente y a la vicepresidenta? Que les digo cambió justo en enero de este año. Esto lo va a hacer el mismo pleno de la Corte Interamericana. Entre ellos mismos 7 se eligen quiénes van a ser presidente y vicepresidente y duran por un periodo de 2 años. Igual se pueden reelegir. ¿Los jueces están siempre en la Corte Interamericana? La respuesta es no. Lo que ha hecho la Corte Interamericana es que sus jueces no son de ocupación directa, de estar en la sede de la Corte Interamericana, sino que la obligación de los jueces es estar durante los periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, nada más. Entonces quiere decir que los jueces normalmente están yendo y viniendo a sus estados, ¿no? Trabajan un tiempo en
digamos, en donde están ubicados y demás, están con sus familias y vuelven a la sede de la Corte a los periodos ordinarios y extraordinarios que tiene la Corte. No son jueces que estén siempre presentes en la Corte, salvo el presidente. El que sea presidente sí tiene que estar siempre presente, digamos, en el tribunal. Pero no se exige ahí residencia. Muy bien, la Corte en este sentido va a tener 3 funciones que son de las más relevantes. Tiene una función contenciosa, una función consultiva y una función de adoptar medidas provisionales. Ya con la comisión platicamos sobre esto. La comisión lo que adoptaba era medidas cautelares. En este caso va a ser lo mismo en definición, pero digamos, como se conoce a la medida que dicta la Corte, es medida provisional. Es decir, va a haber un cambio de términos entre medida cautelar y medida provisional. Entonces vamos un poquito platicando de eso, que es ya un tema de alguna manera nuevo, sino que es el seguimiento de la Comisión Interamericana. ¿Qué es la función contenciosa? Pues sencillamente la función que tiene la Corte de determinar responsabilidad internacional para un Estado por la violación a los derechos humanos de una persona o un grupo de personas. Entonces quiere decir que es la parte, digamos, que le corresponde a la Corte de esa petición individual que llegó a la Comisión Interamericana y que por alguna razón la Comisión decidió subir a la Corte. Cabe mencionar que también los estados pueden sugerir a la Comisión Interamericana enviar el caso a la Corte. Es extraño, pero sí sucede. Por ejemplo, en el caso Atenco contra México, que fue este caso de 11 mujeres que fueron violadas y torturadas por agentes del Estado en 2006, después de una manifestación. Este caso llegó a la Comisión Interamericana y en la Comisión Interamericana el Estado estaba tan seguro de que no había violado derechos humanos o que en su caso ya los había reparado, que no estaba dispuesto a negociar con la Comisión Interamericana, digamos, se puso en una posición complicada y le pidió a la Comisión que subiera el caso a la Corte mejor, ¿no? Estaban como muy seguros de que iban a ganar y por supuesto que no ganaron, ¿no? Les adelanto que hay una sentencia condenatoria en el 2018, a finales de 2018. Esa de hecho es la que vamos a ver porque la audiencia está muy interesante. Entonces, bueno, esta es la función contenciosa. Cuando la Corte conoce de un caso donde hay una demanda de una presunta víctima a un Estado y que va a entrar a conocer si efectivamente se protegió o no los derechos que señala la Convención Americana. Luego viene la supervisión de sentencia, que está muy ligado a ello. Casi siempre, y yo creo que en su salón fue el caso, al principio del semestre me preguntan, ¿y cómo garantizamos que el Estado va a cumplir con las sentencias del Estado? ¿Qué garantiza que efectivamente se están cumpliendo las sentencias de la Corte Interamericana? Si pues no van a meter al Estado a la cárcel, porque pues, no se puede meter al Estado a la cárcel, o cómo le puedo sancionar, cómo me puedo asegurar de que realmente cumpla la sentencia. Cuando la Corte empieza su funcionamiento en 1981, la convención, si recuerdan, entra en vigor en el 78, más o menos en lo que fijan la sede del tribunal, se asientan las cosas y demás. Por el 81 ya estaba sesionando la Corte Interamericana en su primera composición. En algún momento también conocí a uno de los jueces fundadores de alguna manera de la Corte, Pedro Niken, y él nos decía, llama mucho la atención porque si bien se instalaron en los 80s, la primera sentencia que dicta la Corte Interamericana fue el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Se dictó en 1988. Entonces, claro, uno piensa, ¿qué pasaron? O sea, ¿qué hubo en ese inter de 8 años que no hubo una sentencia de la Corte? Pedro Niken nos contaba en una ocasión que lo que sucedió ahí es que la Comisión Interamericana se sintió opacada por la Corte Interamericana. Lo que estaba haciendo la comisión es que no estaba pasando los casos a la Corte. Es decir, todo lo resolvía la comisión y no optaba por subir los casos a la Corte Interamericana. Se teme ahí que hubo una especie de recelo porque, claro, viene un órgano más joven, pero te hace un poco a un lado porque te dice yo sí tengo facultades jurisdiccionales, yo emito sentencias. Y entonces un poco la respuesta de la comisión en ese momento fue no subir los casos al sistema. Entonces los primeros jueces platican que se dieron una aburrida porque estaban ahí en la Corte con las togas, todo lo que esto implicaba, este tribunal internacional, y la Comisión Interamericana había decidido no subir casos a la Corte. Entonces, tuvieron que esperar a que pasara este momento para que finalmente empezaran a subir ya los casos y entonces pues a dictar sentencias.
Mientras tanto, se quedaron resolviendo opiniones consultivas, que ahorita les voy a platicar en qué consiste esa otra facultad de la Corte. Pero entonces, como comienza a emitir sentencias la Corte Interamericana, se da cuenta que de alguna manera su eficacia, el sistema lanzando sentencias y sentencias y sentencias contra los estados, no era eso no lo hacía ser eficaz. La Corte reflexiona y de alguna manera asienta que para ser eficaz realmente lo que tiene que hacer es asegurarse de que esas sentencias se cumplan. Entonces aquí viene un auto-otorgamiento que se hace la Corte Interamericana, que fue, por supuesto, discutido por los estados, que se agrega la facultad de supervisar el cumplimiento de las sentencias. Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana? Cuando emite una resolución, al final, busquen cualquiera y lo podrán constatar, al final dice, cito al Estado dentro de un año o 6 meses, lo más común es que diga un año, ¿no? O sea, les da un margen prudente para que haya avances. Cito al Estado dentro de un año para que vuelva a venir a la Corte Interamericana y nos informe qué ha hecho sobre las reparaciones que les hemos dictado. Y entonces un Estado, por más que quiera hacerse el que no cumple, va a ser citado cada año hasta que no cumpla la totalidad de la sentencia. Entonces imagínense que ustedes están en la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionando como agentes estatales, representantes del Estado, te llega una sentencia y te van a citar cada año para ver que has cumplido. Efectivamente vas a tener que estar cumpliendo, porque entonces no te vas a poder parar ante la corte y decir no he hecho nada, ¿no? Van a ir poco a poco avanzando. A veces se critica si un Estado cumple 2, 3 modalidades de reparación frente a 15 que le dictó la Corte. ¿Es suficiente? No es suficiente, tiene que completar la sentencia, pero lo que vaya ido avanzando es ganancia, porque eso no lo tenía la víctima antes de llegar al sistema. Y entonces cada una de las reparaciones cuentan, ¿no? Abonan, digamos, a la causa de la protección de derechos humanos en el Estado. Entonces, esto es lo que hace la Corte a través de la supervisión de cumplimiento de sentencias. Cita al Estado para ver en qué ha avanzado. Y no solamente al Estado, sino que también a la víctima y a la propia Comisión Interamericana para que le digan también sus observaciones respecto de si ha cumplido o no. ¿Cuál es la medida más cumplida de la Corte Interamericana? Es el tema económico. El Estado no tiene problema en pagar lo que le haya fijado la Corte. ¿Dónde viene la complicación? La menos cumplida es la sanción a los responsables, ¿no? Por un tema de corrupción en los estados, lo que menos cumplen es sancionar a los responsables. Sin embargo, la sanción llega, aunque se tarde, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las 2 mujeres que fueron violadas por militares, que les he platicado el caso de Paulina, no, es Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Los militares que cometieron esas violaciones tardaron más o menos 12 años, bueno, no, 10 años, pero ya hay sentencias condenatorias contra ellos, por ejemplo. Y entonces, aunque esta respuesta pueda tardar en llegar por muchas razones, al final llega porque el Estado tiene que seguir demostrando que ha cumplido. El Estado mexicano pues tampoco tiene tan buen récord en ese sentido. La única sentencia que tiene completa en su totalidad es la de Castañeda Gutman, que es este caso de delitos, de derechos políticos que él alegaba, que al final no se declaró violado, pero el resto de las sentencias siguen en cumplimiento. Entonces cita al Estado cada año, a veces incluso le hace combo, ¿no? Cita para 3, 4 casos y le vuelve a dictar una sentencia donde le dice, no has hecho esto y esto y tienes que volver a hacerlo, o tienes que volver a intentar hacerlo para volver en un año a dar tus resultados. Entonces, bueno, por esto la Corte Interamericana da este mecanismo de supervisión para hacer más eficaz el sistema, porque si hubiera solamente sentencias, pues eso no garantiza que efectivamente se van a respetar, proteger y reparar los derechos humanos. Hace falta que se asegure de que esas sentencias se cumplan. Por más buenas que sean las sentencias, si no se ejecutan, pierde de alguna manera su sentido. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Me regreso para no avanzar tanto. Si hubiera dudas. ¿Todo bien? A ver, reviso comentarios, creo que no hay tampoco. Bueno, parece que no hay nada. Espero que me estén poniendo atención y no sea como los videos que los ven un promedio de un cuarto del tiempo, ¿eh? Bueno, pasemos a otra función de la Corte. En este caso es la función consultiva.
Por medio de esta función, la Corte lo que hace es responder a las consultas que hacen los estados miembros de la OEA. ¿Sobre qué pueden preguntar los estados? Pueden preguntar sobre dos temas. Uno, la compatibilidad de normas internas a la Convención Interamericana, es decir, si un estado tiene dudas de si su norma cumple con los estándares de la Convención Americana, puede preguntárselos a través de una opinión consultiva, o sobre la interpretación de la Convención u otros tratados internacionales del sistema interamericano. Aquí, si se fijan, esta es una función mucho más noble, es decir, aquí no hay un víctima versus Estado. Aquí lo que hay es un Estado genuinamente tratando de prevenir violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque nadie lo está demandando. Aquí lo que está haciendo es decir, a ver, yo tengo dudas, ¿qué hago? O sea, tengo niños migrantes, ¿qué les tengo que proteger? ¿Cuáles son sus derechos? Y entonces le preguntan a la Corte, ¿no? Esto lo preguntó, por ejemplo, en la opinión 21, Brasil, Chile y Argentina, me parece, ¿no? 3 estados unieron para solicitar una opinión consultiva a la Corte, eso se puede. Ellos tenían el problema de la migración de niñas, niños y adolescentes migrantes, no sabían cómo reaccionar, digamos, ante ello, y entonces le preguntan a la Corte qué derechos humanos tienen las niñas, niños y adolescentes. Obviamente tienen todos los derechos, pero en particular, qué debían de asegurarse de que se protegiera para estas niñas y niños. Por ejemplo, hasta el momento tienen 25 opiniones consultivas. La UABC, la Facultad de Derecho, a través de la doctora Camarillo y de mí y otros 4 o 5 estudiantes, participamos en las opiniones consultivas número 24 y 25, y ya les platicaré un poquito sobre eso. Aquí en Costa Rica, lo que preguntó en la 24 era sobre derechos de las personas trans. O sea, preguntaba si tenían derecho al cambio de nombre y sexo en el acta de nacimiento y por qué vía, y preguntaba sobre los derechos de las personas homosexuales a contraer matrimonio, ¿no? Ahí lo que preguntaba Costa Rica era, ¿puedo crearles una figura afín o tengo que incluirlos al matrimonio? Y entonces, o sea, su duda, si se fijan, encuadra en el apartado A. Lo que quería saber Costa Rica era si sus normas se apegaban a la Convención Americana. Y entonces la Corte Interamericana lo que hace ahí es, primero abre una convocatoria a todo el mundo diciendo, voy a resolver esta opinión consultiva, ¿quién quiere opinar sobre el tema? Y entonces se abre lo que conocemos como amicus curiae. Amicus curiae son acuerdos de terceros. Los acuerdos de terceros quiere decir que son personas ajenas a la opinión que se acercan a la Corte para decirle cómo debería de resolver, ¿no? En su opinión, humildemente, cómo debería de resolver la Corte Interamericana. Y entonces ahí fue que presentamos el primer amicus curiae, la Facultad de Derecho, y de alguna manera contestamos las 2 preguntas que hacía Costa Rica. Fuimos a las audiencias, presentamos ante los jueces de la Corte, y ya que termina de escuchar a todos los que han participado, la Corte, ya en privado obviamente, delibera y emite la opinión consultiva para contestar esas preguntas. Y luego una segunda opinión consultiva en la que se participó, que son las 24 y 25, sobre temas de asilo. En ese momento, y creo que lo ubicarán, Julian Assange estaba asilado en Reino Unido, pero en la Embajada de Ecuador, o sea, fue Ecuador el que lo asiló, y Estados Unidos, si recuerdan a Julian Assange, es una persona que tenía la plataforma esta Wikileaks. Lo que hizo Julian fue liberar información sobre Estados Unidos y su guerra en Irak, sobre todo. Entonces, por ahí conocerán el video, fue un tema muy, muy polémico, donde los militares en Irak estaban asesinando a personas civiles. Eso está prohibido por el derecho internacional humanitario, y entonces la liberación de estos videos que él consiguió hace que Estados Unidos pues, lo puso en un muy mal lugar, y entonces querían a Julian Assange para juzgarlo en Estados Unidos. Él estaba en Reino Unido en ese momento, así que Ecuador lo asila, pero Estados Unidos estaba presionando a Ecuador para que liberara a Julian Assange. En cuanto lo liberaba, Reino Unido, por extraditación, lo mandaba a Estados Unidos. Entonces era un tema ahí muy discutido. Entonces Ecuador pregunta sobre el asilo y si un Estado puede obligarle de alguna manera a retirar o no una
una condición de asilado a una persona, ¿no? Entonces, más o menos sobre esos hechos se relaciona. Esta opinión consultiva fue muy criticada también porque se supone que la opinión consultiva debe ser sobre hechos en abstracto, no debe ser sobre una persona en particular o sobre un caso en particular, porque para eso está el caso o la petición individual, ¿no? Entonces ahí hubo como dudas. Lo que hizo la Corte hábilmente creo que fue querer pronunciarse sobre el tema porque no había mucho sobre asilo en el sistema, y pronunciarse independientemente de que posiblemente no se cumplían todos los requisitos para poder hacerlo, ¿no? Lo que hizo fue no contestar las preguntas en concreto de Ecuador, sino más bien pronunciarse en general. Y esa, digo, a mí me parece muy válido, ¿no? Porque la intención siempre es abonar a que el sistema crezca y haya más jurisprudencia, más interpretación de la Convención Americana. Y luego vienen lo que les decía hace un momento, las medidas provisionales, que son las medidas que va a dictar la Corte cuando estima que hay casos de extrema gravedad de urgencia. Se trata de evitar daños irreparables a las personas y estos requisitos tienen que comprobarse prima facie para que se otorguen estas medidas. Si se fijan, es lo mismo que las medidas cautelares, pero en esta ocasión las que la dictan va a ser la Corte Interamericana. Sobre los periodos de sesiones que realiza la Corte, celebra 4 periodos ordinarios y 2 periodos extraordinarios, ¿no? Son el tiempo que la Corte Interamericana está en la sede de la Corte en San José de Costa Rica. ¿Qué va a hacer durante estos periodos la Corte? Pues absolutamente todo. Desahoga audiencias, lleva a cabo resoluciones sobre casos contenciosos, medidas provisionales, sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, analiza los distintos informes presentados por la comisión o las presuntas víctimas o los estados. De alguna manera, todas las funciones de la Corte se concentran en esos 4 periodos ordinarios y 2 periodos extraordinarios que tienen al año. Sobre si las audiencias son públicas. Los casos ante la Corte en audiencia son públicos, si se dan cuenta incluso, y yo los invito a que lo hagan, aunque estamos en un momento complicado en el mundo en general, ¿no? Muchas actividades están frenadas, pero si ustedes entran a la página de la Corte, es un periodo ordinario de sesiones y se va a llevar a cabo una audiencia, ahí te dicen y lo puedes ver en vivo. Entonces las audiencias son tan públicas que si estamos en San José podemos entrar, siempre y cuando haya espacio, si no nos posicionan ahí en otros lugares, salas con pantallas. Y si no estamos en San José, pues lo podemos ver en nuestra computadora perfectamente. Y si no estamos en ese momento en vivo, también si nos vamos a la galería, en la galería están de la última audiencia hacia abajo. Y entonces ahí podemos ver todas las audiencias que se han llevado ante la Corte. Incluso si tienen algún interés en algún caso mexicano o algo, lo pueden buscar ahí y ver la audiencia, ¿no? Cómo se presentó la víctima, qué argumentos dio el Estado, eso es importante para su simulacro. Entonces, todo esto va a ser público. Lo que no es público, igual que como lo platicamos en su momento con el Tribunal Europeo, es la deliberación. Ya el tema de deliberación se hace a puerta cerrada y son los jueces quienes deciden el sentido de la sentencia. Lo que sí va a haber, y eso vamos a llegar más adelante, pero igual que en el caso del Tribunal Europeo, acá los jueces pueden llegar a un voto razonado, pueden emitir un voto razonado, ya sea concurrente o disidente, es decir, ya sea que estén de acuerdo con la sentencia pero quieren ampliar o que no están de acuerdo con la sentencia y explican por qué. Muchas veces ahí nos damos cuenta cuál era la opinión de ese juez. Si no lo alcanzamos a percibir en la sentencia porque fue una deliberación privada, pues nos damos cuenta que a lo mejor, por ejemplo, que lo he notado, Biogrossi no estuvo de acuerdo y entonces hace su serie de argumentos que tienen, les digo, material muy valioso, ¿no? Biogrossi, por ejemplo, se avienta votos razonados de 60 páginas, entonces casi por sí mismos podrían ser una sentencia, al menos en contenido, ¿no? Aunque no tiene el carácter de sentencia, se adjunta nada más a la sentencia. El sistema interamericano tiene como una naturaleza combinada en cuanto a escrito y oral. O sea, la primera parte de presentación de la demanda y la contestación de la demanda del Estado y demás van a ser escritas, pero luego viene el periodo de audiencias donde ya se vuelve una exposición oral, ¿no? Los jueces en estas audiencias, ¿qué hacen? Escuchan a los peritos, a los testigos, a las víctimas. En ser el caso, de ser el caso, los jueces pueden preguntar a todas estas personas que comparecen ante la Corte.
se concede la palabra a las víctimas o a sus representantes y al Estado para exponer alegatos de fondo ya en la parte final, y posteriormente se otorga a las presuntas víctimas y al Estado la posibilidad de una réplica y una dúplica, que de hecho es lo que vamos a hacer nosotros en el simulacro. Si se fijan, ustedes presentan argumentos, la víctima presenta argumentos al Estado y luego viene una réplica y una dúplica por parte de ambas posturas. Y concluidos los alegatos, la comisión presenta observaciones finales. Aquí, ¿cuál es el papel de la Comisión Interamericana ya en la Corte? La comisión se vuelve como una especie de como defensor extra en el caso. ¿Por qué? Porque la comisión, si la comisión determinó violados los derechos humanos de la víctima y subió el caso a la Corte, es porque está evidentemente de acuerdo en que hubo violaciones a derechos humanos. Entonces lo que hace la comisión es abonar un poco a la defensa de la víctima, ¿no? Y bueno, obviamente plantear todo lo que se vivió en el periodo de proceso en la Comisión Interamericana. Luego les decía, viene la deliberación, que esta parte ya es secreta. Viene un proyecto de sentencia, los jueces se ponen de acuerdo, sobre la sentencia. No es precisamente un juez de la Corte quien redacta la sentencia, sino que fijan los puntos y son abogados de la Corte quienes van redactando la sentencia, la someten a consideración al tribunal y entonces van haciendo los cambios, ¿no? Aquí hay modificaciones, se regresa otra vez el proyecto y van adecuando hasta que finalmente queda la sentencia como desean los jueces de la Corte para poderla votar y demás. ¿Cuál es el quórum que se necesita para que las deliberaciones de la Corte sucedan? Se necesita una participación de 5 jueces. Quiere decir que de los 7 están 5, se pueden llevar a cabo las audiencias y todos los movimientos de la Corte Interamericana, por dejar ahí un margen de si alguien no puede asistir, está enfermo o lo que sea. De todas maneras, la Corte siga funcionando. ¿Cómo se presenta un caso ante la Corte? De acuerdo a la Convención, solo los Estados partes y la Comisión tienen el derecho de someter un caso a la Corte, lo que ya hemos platicado. Solo si Comisión o el Estado deciden, el caso sube a la Corte Interamericana, el caso ya se presentó ante la Comisión Interamericana, entonces esa parte ya queda resuelta. De esta manera, los individuos u organizaciones que consideren que existe una situación violatoria de las disposiciones de la Convención y deseen acudir al sistema interamericano, deben dirigir sus denuncias primero a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer de peticiones que presente cualquier persona o grupo de personas. Aquí la Comisión Interamericana es la que determina sobre admisibilidad, por ejemplo, ¿no? Si un caso llega a la Comisión Interamericana, presentas, te sellan, te dicen ya recibimos tu caso, ¿eso quiere decir que hay violaciones a derechos humanos? No. Eso quiere decir que apenas presentamos. Primero faltará que nos estudien el caso para saber si hay admisibilidad, es decir, se cumplen con todos los requisitos, y una vez que sea admitido, podemos entrar al estudio del fondo para saber si hubo violaciones a derechos humanos. Antes, no. A veces juegan un poco con eso, ¿no? Recuerdo que hace poco Kate del Castillo decía, ya presenté un caso ante la Corte Interamericana y se han declarado violados mis derechos humanos, cuando en realidad lo que tenía era la presentación de la demanda con el sello de recibido. Eso no implicaba ni admisibilidad, ni mucho menos que haya violación a sus derechos humanos, ¿no? Eso es muy anticipado decirlo así. La competencia de la Corte para conocer un caso en concreto. Recordemos que para tener esta competencia tienen que haber reconocido tanto la competencia de la Corte de los Estados como tener ratificada la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No se puede mandar a un Estado o que suba el caso a la Corte Interamericana si un Estado no ha ratificado la Convención Americana ni la competencia expresa de la Corte para pronunciarse sobre ese Estado. Sobre promedios de procedimiento, en este caso, ¿cuánto dura el procedimiento ante la Corte? Recordemos que lo habíamos platicado con el Tribunal Europeo, promedio de 3 años. En el caso de la Corte Interamericana, del promedio de sentencias hasta 2015 se estima que dura 22.2 meses, es decir, prácticamente 2 años. En promedio habrá casos, como lo platicamos en ese momento, que puedan durar más por su complejidad, participación de las partes, etcétera, así como casos que pueden durar menos por la urgencia del caso o por la
a lo mejor sencillez que pudiera implicar o alguna cosa, ¿no? No es lo mismo que se declare violado un derecho a que se declaren violados 11 derechos, ¿no? Seguramente será un caso mucho más complejo. En 2018 el promedio fue de 22.9 meses. Aquí está la figura de los amicus curiae, que ya les platiqué, que son escritos realizados por terceros ajenos a un caso, que ofrecen voluntariamente su opinión respecto de algún aspecto relacionado con el mismo para colaborar con el tribunal en la resolución de la sentencia. Ese es el que les dije, como Facultad de Derecho participamos en la presentación de 2 amicus curiae, 2 acuerdos, 2 escritos realizados por terceros ajenos a la situación. ¿Quiénes pueden presentar este amicus curiae? Cualquier persona o institución. Entonces, ahí había desde estados presentando amicus curiae hasta estudiantes de una facultad de Derecho, por ejemplo, ¿no? Iban en representación de un centro de litigio de la universidad o alguna cosa, pero también, digamos, como instituciones universitarias, como abogados, por ejemplo, iban defensores de comunidades LGBTI a presentar amicus curiae. Se vale de alguna manera que presenten este amicus. Primero se hace de forma escrita y luego puedes presentarla oralmente. ¿Cuál información de la Corte es pública? De acuerdo al reglamento, la Corte puede hacer público los siguientes documentos. Ahí señala sentencias que nosotros podemos acceder directamente desde la página, otras decisiones, incluyendo los votos razonados, disidentes, concurrentes, y piezas del expediente también, excepto las que sean irrelevantes o inconvenientes de mostrar algo, ¿no? Pero prácticamente toda la información es pública. La Corte puede visitar los territorios de los estados, lo platicamos con la Comisión Interamericana. La Comisión tiene esta facultad de investigar en el sitio y puede ir a los estados a ver qué está pasando en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana no puede hacer esto, no puede visitar a los territorios para dar seguimiento sobre violaciones a derechos humanos. Lo que sí hace es acudir cuando hay un caso concreto y tenga que hacer alguna diligencia dentro del estado. Eso sí, con autorización del estado puede acudir para darle seguimiento a esos temas. De hecho, aquí en la última parte viene las diligencias judiciales que ha hecho en el caso de algunos contra Surinam o contra Honduras, que ha hecho algunas visitas, ¿no? Pero propiamente ir a investigar qué ha sucedido no lo hace la Corte Interamericana. Las sentencias, una vez que ya tenemos la sentencia de la Corte, aquí va a ser igual que el Tribunal Europeo. Acuérdense que las sentencias son obligatorias para los estados y tienen que cumplirlas sí o sí. Y por lo tanto, luego viene una pregunta: ¿hay apelación a los fallos del tribunal? Los fallos de la Corte Interamericana son la última y única instancia. No hay más que se pueda hacer, ni la víctima ni el estado pueden apelar esta resolución. Entonces son sentencias que son definitivas e inapelables. ¿Sobre qué han versado las sentencias? Pues bueno, esto también se los voy a dejar para no entrar tanto en detalle, pero pues ha habido temas desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones al derecho a la igualdad y la no discriminación, sobre derechos económicos, sociales y culturales, conciencia y religión, desplazamiento forzado, sobre impunidad, garantías judiciales y debido proceso es muy común, etcétera, ¿no? Distintos temas, prácticamente todos los derechos humanos de la Convención del 1 al 26 se han declarado violados. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí ha habido dinámica, aunque algunos más concurridos que otros, no digamos. Las sentencias de la Corte son vinculantes, ya me adelantaba esta, sí, las sentencias siempre serán vinculantes, es decir, obligatorias para los estados. No pueden tener a opción cumplir o no cumplir la sentencia. Puedes saltarme. Aquí viene lo del voto de la sentencia, esto ya lo hemos platicado: voto concurrente, razonado, disidente. Eso ahí se los dejo. Tienen, aunque no hay apelación, sí hay la presencia de sentencias de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya dudas sobre la sentencia, lo único que puede pedir el Estado o la víctima es que haya una sentencia de interpretación, que algo que no entendió lo interprete la Corte. Pero fuera de eso no hay más que se pueda hacer. Las audiencias son públicas, sí, en todo momento son públicas. Les digo, pueden acceder desde la página de la Corte. Las deliberaciones no serán públicas. Y aquí, para hablar un poquito, ya cerrando, una nobleza del sistema es el Fondo de Asistencia Legal, y que de hecho ustedes siempre me han preguntado sobre estos temas. El sistema interamericano es tan noble que incluso ha fijado 2 cosas bien importantes. Una, si no tienes abogado, puedes tener la presencia de un abogado interamericano.
lo que fuera una especie de un defensor de oficio en el sistema interamericano, lo puedes tener en la corte. Y segundo, si no tienes dinero para acudir al sistema a presentar esta demanda que implica a lo mejor ir a la audiencia, o sea, a lo mejor no vas a gastar de momento al mandar por correo electrónico tu petición individual, pero sí para cuando te sean citados a audiencia, pues va a ser un vuelo, va a ser un hospedaje, viáticos, etcétera. Lo que hace la corte es, tiene un fondo de asistencia legal, entonces quien lo solicite puede tener este dinero para acudir a las audiencias de la corte, y lo que hace el tribunal es que una vez que declara responsable al Estado dentro de las reparaciones, además de la indemnización a la presunta víctima, perdón, a la víctima ya en ese caso y todo, dice, el Estado tiene la responsabilidad de devolver los $5,000 que le fueron otorgados a la víctima como concepto de fondo de asistencia legal. Entonces, bien interesante que incluso si no hay la capacidad económica, el sistema interamericano te va a proporcionar el dinero para que puedas asistir. Y ya, después el Estado pagará. Entonces, es tan noble el sistema que incluso llega hasta ese punto, ¿no? Y aquí viene el tema de del defensor interamericano, que si no tienes un abogado, pues existe la posibilidad de tener uno dentro del propio sistema. El presupuesto de la Corte, un tema bien discutido. Creo que les adelantaba cuando hablamos del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo subsiste con una cantidad impresionante de dinero. No tiene problema porque todos los estados aportan de manera fija y demás. En el caso de la Corte Interamericana es una realidad muy distinta porque aquí eso se sostiene de donaciones y por eso la cantidad puede variar, pero sin duda es una cantidad pequeña, ¿no? En 2018 andaba en $5 millones, de los cuales 3.500.000 provenían del fondo regular de la OEA y 1 millón de aportes extraordinarios. Pero es un tribunal interamericano, un tribunal que opera para 22 estados del continente y que funciona con una cantidad mínima, ¿no? Seguramente un tribunal aquí interno funciona con mucho más que eso. Y por último, ahora sí, el programa de pasantías y visitas profesionales. La Corte Interamericana tiene la posibilidad que como estudiante de Derecho vayas a hacer una pasantía en la Corte Interamericana y de hecho en la facultad pueden liberar prácticas profesionales de ese modo. Son 3 meses en la Corte Interamericana y bueno, ahí obviamente los ponen a trabajar directamente incluso en las resoluciones, en investigar temas y demás. Y cuando ya no eres estudiante y ya eres un abogado, puedes ir como un visitante profesional, ya cambia ahí un poquito la dinámica y también puedes ir a estar ahí colaborando en el Tribunal Interamericano, ¿no? Estás incluso con horario de oficina de 9 a 6 de la tarde, porque explotan un poco a los pasantes y a los visitantes porque tienen poco personal debido evidentemente a la falta de dinero del sistema. Entonces, pues aprovechan la visita de estos pasantes y visitantes profesionales para obtener todo, pero está muy suave porque pues finalmente estás participando en la justicia de un tribunal internacional. Ahí se los dejo por si se animan a participar. Cada año lanzamos una convocatoria para que quienes quieran participar, el ganador, digamos, de ese proceso, lo vinculamos directamente para que sea aceptado a la Corte Interamericana. Entonces piénsenlo, si todavía tienen dudas de dónde hacer sus prácticas profesionales y si se quieren ir por allá. No, Díaz, no he sido pasante de hecho, entonces espero serlo próximamente. Ahorita con estos nuevos retos que es la subdirección y demás, pues no sé si sea posible, pero más adelante seguramente me podré ir, ¿no? Así, en mis tiempos creo que no existía esto, entonces aproveche, porque, o sea, uno siempre puede aplicar, pero la seguridad de que vas a ser aceptado, ese único estudiante de UABC, está excelente, ¿no? Debido al convenio que tenemos. Ajá, exactamente, son aportes extraordinarios las donaciones que llegan al sistema. Muy bien. Yo creo que sí. Está muy extraño porque incluso se habrá saltado pasos. Normalmente los que son jueces de la Corte Interamericana, digamos, se jubilan, profesionalmente hablando digo, cuando llegan a jueces de la Corte. Es decir, ya fueron
ministros de la Suprema Corte de esos estados, fueron presidentes, por ejemplo, Elizabeth Odio Benito fue presidenta de la República de Costa Rica, y Ferrer McGregor, ¿no? Era un investigador de la UNAM. Cuando va a la Corte Interamericana, se dice que hay intenciones de ir a la Suprema Corte. Yo creo que tendrá todas las credenciales, ¿no? Imagínense, será no solamente su experiencia, es experto en procesal constitucional, y habrá sido juez de la Corte Interamericana por 12 años cuando decida intentar a lo mejor ser ministro de la Suprema Corte. Entonces yo creo que tendría muchas posibilidades, la verdad, no sería una mala opción, ¿no? Por supuesto. ¿Alguien, si tienen alguna duda? Estoy pendiente. Pueden incluso también prender los micrófonos. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre las audiencias. Este modo que encontré de ponerles mi voz en la pantalla de la computadora me ha encantado. La verdad es que lo descubrí en esta etapa. Entonces les voy a poner audiencias, pero aquí, o sea, les podría dar el link de la audiencia y que ustedes la vean, pero las audiencias duran 3 horas, 3 horas por cada parte del día, pero en realidad son como 9 horas una audiencia de un caso total. Entonces, pues está muy largo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionarles ciertos momentos para que los vean, y entonces les voy a grabar eso para la próxima sesión del día lunes. Y les repito, el jueves iniciamos entonces con los simulacros. Dudas sobre los simulacros. Van a presentarse, casi en general todos son 5 integrantes. Entonces sí les pido que los 5 integrantes de víctimas estén aquí muy puntuales el día que nos toca. Los 5 agentes del Estado. Y bueno, van a empezar las participaciones tal cual como si estuviéramos en la sala de juicios orales de la facultad. Entonces ahí sí les pido, pues intentemos creer que realmente estamos, digo, esto va a restar un poco la experiencia porque obviamente la sala de juicios orales ayudaba, y en esta ocasión estaremos en nuestra casa, pero sí que se sientan como que realmente están representando a las víctimas de este caso o a los agentes del Estado. Entonces incluso si pueden ponerse ahí la camisa y el saco, aunque no es un factor de calificación, por supuesto, pues sí abona a que nos sintamos como en la Corte Interamericana. Entonces ahí sí les invito, aunque sea de aquí para allá, que haya su traje, y aunque abajo tengan la pijama, espero que no, pero bueno. Y que por supuesto hagan su defensa. Acuérdense pronunciarse de todos los derechos. Ya les he dado los tips, acuérdense de ver el video y leer esa parte donde les dije cómo hacerlo. Tengan muy clara la línea de hechos, o sea, conozcan qué fue lo que aconteció, tanto para la víctima como el Estado. Es muy importante conocer toda la situación y los hechos concretos, porque en eso, si hay confusión, pueden arruinar de alguna manera su defensa. Traten de tener muy clara la defensa, son pocos minutos, 5 minutos por integrante, hacia dónde va su defensa, que no les robe todo el tiempo un solo aspecto. Traten de diversificar y atacar, digamos, directamente. Tómense muy en serio, digamos, esta parte de ganar o no ganar el caso ante la Corte Interamericana. Ok, aquí se están poniendo de acuerdo para muy mal, eso me da una mala señal, pero bueno. Exacto, unos días, como unos verdaderos diplomáticos. De hecho, en la parte siguiente, en la clase de lunes, les voy a enseñar cómo se llevó a cabo la audiencia del caso Atenco, y precisamente ahí hay críticas al Estado, ¿no? Cometió muchos errores, y eso, por supuesto, me parece imperdonable, porque el Estado tiene toda la capacidad para ir súper bien preparados y conociendo el sistema, y más porque lo citan un día antes para decirles cómo va a funcionar todo, ¿no? Las reglas de la audiencia. Entonces, bueno, ahí cuestionable también. Entonces, bueno, la defensa, acuérdense que deben de tener designado a uno de los miembros como réplica en las víctimas y como dúplica a uno más, que van a ser los últimos que intervienen. Una vez que hayan hecho las intervenciones cada uno de 5 minutos, voy a sesionar con el resto del salón para saber su opinión, y de acuerdo a las calificaciones que les haya otorgado en promedio, cada uno va a tener su calificación individual, pero en promedio, por ejemplo, si las víctimas obtuvieron 18 en promedio y el Estado obtuvo 19 en promedio, pues voy a dar el gane al Estado en este caso. No quiere decir que uno haya estado mal y otro sí, otro no,
pero pues bueno, hay que definir de alguna manera quién probó los argumentos. El caso está dividido, el caso tiene argumentos para las dos partes, entonces creo que en eso no hay mucho problema. Tienen mucho material. Los casos de migración ante el sistema pues tampoco son tantos, entonces encárguense de ubicar los casos más relevantes. La Corte Interamericana tiene varios casos, pero deben de ser 3 o 4 nada más, los que abordan migración, los que abordan asilo, entonces es importante que esos jueguen un papel muy cercano con ustedes, ¿no? No tienen tanto material en ese sentido, aunque sí las sentencias, pues bueno, son extensas. Aquí preguntan, para quienes no tengan equipo, hay que mandarme un correo, por favor, para poderlo ver ya en particular. Y tengo que revisar qué equipos tienen menos de 5 y demás. Van a entrar todos, tienen que entrar todos, pero por supuesto tiene que estar el equipo, ¿no? Acuérdense que, bueno, ya nos toca finalizar esta etapa de clases de manera virtual. Entonces, bueno, intentemos estar cercanos, intentemos obtener ahí el conocimiento último. Las asistencias van a contar para el ordinario y el extraordinario, que por cierto haremos en Blackboard, entonces hay que irse asegurando que les aparezca la materia de IDH en Blackboard. Ya seguramente ya hicieron alguna actividad allá o algún examen. Va a ser para darle una mayor seguridad al examen. Los ordinarios y extraordinarios en Blackboard. Les adelanto que acuérdense que exento con 90, entonces sí voy a prever todavía la existencia de poder exentar el ordinario, pero siempre y cuando obtengan una buena calificación. Así que si les fue bien en el primer examen, han presentado tareas, pues encárguense de dar un buen desempeño en el simulacro para que se puedan ir holgadamente hacia exentar el ordinario. En el caso del último examen, lo vamos a hacer el penúltimo día de clases, el último, que es 28 de mayo, nos vemos aquí para una clase final sobre los impactos de las sentencias de la Corte en México, un poquito que nos despidamos también del curso y bueno, básicamente eso. No sé si sobre simulacro tengan alguna duda más allá del tema de los equipos. Yo ahí les subí, en una publicación están los integrantes de los equipos, por si tienen dudas ahí los pueden encontrar. Seguramente subiré en estos días alguna actualizada cuando ya me den las personas que no tengan equipo sus nombres, los pueda ir integrando en los equipos que faltan. Entonces actualizo nuevamente la lista. Hay que prepararse muy bien para que obtengan los 20 puntos que se requieren de esta actividad. ¿Alguna duda sobre simulacro? Creo que no. Ok. Entonces, una última duda. Me cambio el papel de profesora. ¿Todo bien con ustedes? ¿Hay alguna complicación? He recibido un par de mensajes nada más de cuando se les ha complicado conectarse o hacer una tarea. De alguna manera queremos estar seguros de que todos están bien. Si por ejemplo, que esperemos que no suceda así, que todos estemos en casa, alguien presentara la enfermedad, hay que notificarlo para que la facultad pueda estar al tanto de ustedes. Pues si fuera el caso, por favor notifíquenlo. Digo, a lo mejor no del grupo, pero sí de compañeros que ustedes conozcan. Sobre sus profesores, ahorita hemos estado muy en contacto, tanto la directora como yo, con los jefes de grupo. Tenemos un classroom incluso con los jefes de grupo para que nos vayan informando todo lo relativo a sus clases y materias. Si tuvieran alguna cosa, ya saben que con toda tranquilidad pueden mandarme un correo. Hemos procurado que todos los profesores estén dando clases. Si solamente mandaban tareas, pues que también combinen un poquito con videollamadas o con videos o con incluso a veces algunos hasta con audio, de la manera que se pueda, pero que estén disponibles para responder sus dudas. Y por supuesto, si tuvieran, que espero que ya en esta etapa no, y que bueno, su jefa de grupo me reportó que más o menos todo en su grupo está bien. Si tuviera algún profesor que no se haya comunicado o algo, que bueno, creo que ya esta etapa todo está cubierto, ¿no? Al parecer ya todos los profesores sí están en contacto con sus grupos, pero sí tuvimos algunos casos de profesores desaparecidos, ¿no? Se hizo una prueba privada. Flores, me estaba comentando ahí de un caso. Páseme el dato, por favor, si pudiera mandarme un correo
para darle seguimiento. Si se hizo la prueba en institución privada, pues al final tendría que ser COVID, entonces sí tenemos que confirmarlo y tenerla como presente para cualquier cosa. Y además para darle seguimiento a sus clases. Muy bien, pues si no hubiera dudas, lo único que quiero hacer es lo siguiente. ¿Podrían liberar sus cámaras para tomarles una foto? Tenemos que dejar evidencia de que aquí estamos todos. Si no están peinados, pues ya ni modo. Yo nunca estoy peinado. No, si no tienen cámara, está bien. Ah, bueno. No hay nada raro. Ay, déjenme dejo de presentar. Es válido. Si no hay cámara o algo, bien, no pasa nada. De todas maneras se ven sus fotitos ahí. ¿Listos? Ahí van. Listo, pues ya tenemos a varios. Déjenme, les tomo una. Listo. Muy bien, no hay dudas entonces, ¿seguros? Pueden prender el micrófono o algo. Creo que ya todos los comentarios se contestaron. Muy bien, pues voy a dejar de grabar la sesión. Y pues cualquier cosa ya saben que